ahí en la puerta del Hotel Libertador. Ya está con nosotros, dirigente del radicalismo, Juan Carlos Juárez. Gracias, Juárez, por estar con nosotros. ¿Qué pasa con Milei hoy? ¿Qué dice el radicalismo de Milei hoy? La verdad que la situación, digamos, que uno observa es que me parece que tiene un alto nivel de exposición frente a una situación tan crítica. Sí. Y me parece que requiere serenidad para la toma de decisiones y para que cada ministerio que sea ocupado o designado el funcionario realmente tenga la respuesta para lo que está requiriendo la Argentina hoy. Me parece que en estos días hay una especie de desgaste que no es bueno, porque hay un ida y vuelta permanente, hay decisiones hacia una dirección, luego se modifican, Sí. funcionarios que se designan y que después se decide un cambio no solo del funcionario, sino de la política a aplicar. Todo eso no es bueno. Creo que hay que serenarse y hay que esperar que resuelva qué es lo que va a hacer y con quién lo va a hacer. Tiene ahí con él a Guillermo Franco, un dirigente político con mucha trayectoria, que se inició en el Partido Federal con el capitán de navío Francisco Manrique, que ha sido concejal, diputado, que ha estado con Cavallo, que ha sido funcionario de Daniel Scioli, que ha sido funcionario de Alberto Fernández en un organismo internacional financiero, que conoce todo esto. Me parece que sería de gran ayuda para poder ordenar esto de una forma tal que no haya tantas idas y venidas, porque me parece que hay contradicciones y eso no lo ayuda en el armado de un gobierno de arranque que va a tener que afrontar muchísimas dificultades. Bien. Dificultades que si no se afrontan de manera coherente, sólida, con ideas claras, va a generar muchos inconvenientes en la sociedad argentina. Bien, Miguel, estamos viendo la puerta del Hotel Libertador. Ahí está Javier Milei reunido con parte de su gabinete, sobre todo con su hermana Karina Milei, definiendo los pasos a seguir y la designación del ministro de Economía y también de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. ¿Qué va a pasar? Sobre todo, Karina Milei es quien está junto al presidente electo para terminar de ir armando este gabinete. Caputo hasta ahora es el mencionado como ministro de Economía, que es Toto Caputo, un dirigente de Mauricio Macri. Sería esta la primera gran incorporación del espacio de Mauricio Macri dentro de este gobierno de Javier Milei. Milei hasta ahora lo que mostró, Carlos, es que la gran mayoría de todos los dirigentes son más dirigentes vinculados a él que vinculados a Mauricio Macri. Bien, Juárez, ¿qué pasa con los radicales? ¿O qué va a pasar con el radicalismo con respecto si Milei llama a algún radical para trabajar con él o directamente ya no van a trabajar con Javier Milei? No, yo creo que lo que me parece que hay un ámbito natural para los acuerdos, que es el Congreso de la Nación. Sí. Y también están los gobernadores de la oposición. Bueno, ahí me parece que se tiene que intensificar el diálogo porque hay intereses comunes e intereses diversos. Sí. El Congreso de la Nación me parece que ahí el ofrecimiento a Florencio Randazzo me parece que es una buena señal porque apunta a un sector distinto con quien está coordinando el armado del gobierno, que sería un sector del PRO. Sí. Entonces me parece que lleva un equilibrio y Randazzo es un hombre de la política, con experiencia, que le puede hacer un aporte muy importante a lo que es, digamos, el tratamiento de distintas leyes que va a necesitar, porque uno ve muchos anuncios de privatizadores, ve anuncios de modificaciones, pero eso va a requerir de un andamiaje legal que necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la Nación y que no va a ser sencillo. Ahora, también hubo una foto de 10 gobernadores del radicalismo, de Juntos por el Cambio, ¿sí? ¿Hay en esa foto algún tipo de presión hacia el gobierno de Javier Milei o simplemente es nos sacamos una foto, si quieren nosotros acompañamos? ¿Qué significa esa foto de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio? No, yo creo que hay un posicionamiento muy claro de fuerza institucional. Sí. Y creo que lo expresó muy bien el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, cuando dicen que ellos entienden las dificultades que hay, pero que tienen que atender las dificultades de obra e infraestructura social en su provincia. Sí. Rutas, obras de gas, de cloaca, obras que tienen que ver con gas, que es una provincia productora muy importante de la Argentina. Creo que están diciendo, bueno, al momento de diálogo, de negociaciones, en lo que tiene que ver
con lo federal, nosotros estamos presentes y representamos todo esto. Son 10 gobernadores de provincias importantes de la Argentina. Ahora, cuando Milei habla con respecto a la obra pública tan importante para las provincias y dice, no, bueno, la obra pública vamos a ver qué pasa. No sé si va a haber plata para la obra pública. ¿Qué dicen los gobernadores con respecto a esa decisión? Yo creo que ahí, bueno, precisamente creo que ahí hay un problema ya que empieza a tomar, digamos, luz pública. Sí. Hemos visto cómo el sector de la construcción y de empresas que tienen obras públicas, a partir de diciembre empiezan a tener en cuenta qué van a hacer con el personal, porque no van a cobrar los certificados de obra. Y ya ha habido bancos que están recalificando a las empresas que hacen obra pública precisamente porque saben que empiezan a perder liquidez. Sí. Y los gobernadores van a reclamar. Hay obras que están en ejecución. Una obra, por ejemplo, en la región de Cuyo, claro, no donde puede parar, Milei ha ganado ampliamente. La ruta que va de San Juan a Mendoza va a ser suspendida una vez más. Digo, ahí los gobernadores, tanto de San Juan y el de Mendoza, Cornejo, van a reclamar por ese tipo de obras. Y me parece que no va a ser tan sencillo que las obras que están en ejecución se puedan suspender tan fácilmente, porque además hay incumplimiento de contrato y eso va a generar litigiosidad en contra del Estado Nacional, que ya sabemos cómo termina. Termina en juicio que después terminamos pagando todos los contribuyentes. Bien, Juárez, después de todo lo que sucedió, ¿cómo quedó el radicalismo? ¿Cómo? ¿Cómo quedó el radicalismo? Bueno, no, el radicalismo está en una situación de debate porque también a no muy largo plazo tiene renovación de autoridades. Y ahí creo que va a quedar cristalizado cuál va a ser la conducción de la Unión Cívica Radical. Me parece que ese es un debate que es más puertas adentro. Sí. Hoy creo que los gobernadores, los intendentes, los diputados y los senadores son los que van a tener la voz cantante en este periodo que se inicia a partir del 10 de diciembre. Bien, Miguel, ¿qué va a pasar con el radicalismo en el Congreso de la Nación? Porque todavía hay muchos dirigentes radicales, obviamente diputados, senadores radicales, que van a definir, recién lo decía Juárez, todo lo que tiene que ver con los proyectos, incluso de privatización de algunas empresas. ¿Qué va a pasar? La UCR en el Congreso es un sector intermedio, no es un adversario del todo, como lo podría llegar a ser Unión por la Patria en todo lo que necesite Javier Milei sacar como leyes. Ahí lo que vamos a ver es qué va ocurriendo, sobre todo de acuerdo a la relación con Juntos por el Cambio y lo que vayan necesitando las provincias. ¿Qué van a hacer los dirigentes, los diputados, que responden a provincias que pueden tener algunas diferencias con el gobierno de Javier Milei? Hasta ahora, Carlos, tenemos en el Congreso un sector de Juntos por el Cambio que está abiertamente con Mauricio Macri y con Milei. Otro más cercano a Horacio Rodríguez Larreta y una Unión Cívica Radical que en las elecciones lo que mostró es que no apoyaba a Javier Milei. Bien, Juárez, el radicalismo en este momento, ¿tiene que acompañar o tiene que plantarse y decir, no, nosotros pensamos diferente? ¿Qué es lo que tiene que hacer, como partido el radicalismo? A ver, yo creo que la política argentina lo que tiene que hacer en general, más allá de la Unión Cívica Radical, lo que tiene que hacer es pensar que asume una nueva gestión alguien que tuvo un respaldo social muy importante. Sí. A partir de ahí se debatirán las cuestiones en las que se están de acuerdo, las que son necesarias para la Argentina, y que no causen más daño en el entramado social de la Argentina, seguramente se acompañará. Y lo otro va a ser ley por ley esto. Va a haber un análisis que va a ser muy puntual. No va a ser como fue el recambio del 89, donde hubo leyes prepactadas antes de la asunción de Menem. Sí. No va a haber como en el 2001, antes de la asunción del gobierno de Dualde, que hubo leyes prepactadas entre las grandes fuerzas para ser sancionadas. Acá, hasta ahora, lo que se ve es que se va a debatir ley por ley, porque también hay una oposición que hoy es oficialismo, que es una fuerza muy importante y que juega un papel, digamos, muy fuerte. Y además no tiene mayoría, o sea, Javier Milei gana, pero el Congreso no lo tiene a favor, la mayoría tanto en el Senado como bueno, esos son los contrapesos institucionales que se tienen que respetar. Es decir, no tiene un tercio en la Cámara de Diputados, no tiene un tercio en la Cámara de Senadores. Bueno, esa representación también es tan representativa como la del presidente de la Nación. Para eso está constituido la división de poderes y el contrapeso y la responsabilidad que tiene cada uno. La sociedad va a estar mirando muy bien
el programa que presente y que quiera llevar adelante el presidente electo a partir del 10 de diciembre, pero también va a estar mirando y observando y reclamándole al Congreso de la Nación cuando no haga cosas que no sean compatibles con lo que necesita la Argentina. Juárez, ¿cómo quedó la relación del radicalismo con Macri? Bueno, ahí me parece que hay distintas visiones. Por eso, ¿cómo quedó? Bueno, en principio Morales dice una cosa. Uno observa que hay quienes tienen una relación muy estrecha Sí. y está claro que hay otros que tienen relaciones mucho más distantes. Y bueno, eso también va a implicar una reconfiguración en la oposición. Sí. Veremos, y eso va a depender mucho de quién conduzca el radicalismo en el futuro. Pero ¿quién debe quién debe? Está claro que conducir? Morales no tiene usted quiere escuchar, Morales no tiene la misma relación con Macri que la que pueda tener Petri, por ejemplo. Sí. Eso está claro. Sí. Entonces, me parece que eso es una discusión puertas adentro que se va a saldar en el futuro. Pero esa relación, esa discusión puertas adentro, va a marcar también, me parece a mí, lo que es el tema de la relación con este gobierno. Está claro, Macri, sí, ¿no? pero a ver, es porque se cruzan muchas cosas. Una cosa son las relaciones personales y otra las institucionales, porque hay gobernadores, intendentes que representan a un sector del radicalismo. Sí. Y hay otros que representan a otro sector. Bueno, eso también va a jugar como un articulador y equilibrador en esa... Porque una cosa es ser oposición desde un partido simplemente, y otra cosa es ser oposición y además tener que gobernar una provincia o un municipio. Ahí me parece que las discusiones y la búsqueda de acuerdos y la relación con el gobierno federal son diametralmente opuestas. El partido cumplirá la función de oposición y de controlador del gobierno, pero los que tienen que gestionar en el día a día tienen otro tipo de relación con el gobierno. Bien, ¿el radicalismo tiene que tener un candidato en la próxima elección? Salido de la Unión Cívica Radical, la fórmula de la Unión Cívica Radical, no sé, como fue por ejemplo el 83, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario. Es necesario para el sostenimiento del sistema, para mejorar la calidad de la oferta y para ser más competitivo. Hoy hay en la provincia de Buenos Aires hay muchos municipios donde la Unión Cívica Radical se quedó sin concejales, no tiene representación institucional y tiene que ver con esto de no haber tenido una fórmula propia también. ¿Y para usted cuál debe ser esa fórmula? ¿Con qué futuro ve? Decir, bueno, este es el dirigente que puede llegar a pelear una fórmula, puede llegar a integrar una fórmula. Y yo creo que entre los nuevos gobernadores puede haber ahí algún dirigente importante entre las nuevas camadas. Y además, creo que el radicalismo tiene que cumplir la función de oposición, junto con la coalición cívica, con parte del PRO, que también así lo expresa, pero también se tiene que constituir en una alternativa. No hay que quedarse solo en ser oposición, sino que hay que constituir una alternativa, porque esa es la manera que va a poder ser una expresión con candidatos a intendente, a gobernadores o a presidente. Pero eso va a venir con el devenir de cómo se desarrolla la gestión del gobierno que comienza el 10 de diciembre. Bien, estamos viendo la imagen del Hotel Libertador. Ahí está reunido Javier Milei. Estamos en vivo y en directo en el lugar. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Estamos en vivo y en directo. Reunión de Javier Milei con parte de su gabinete. Tarde de novedades. Se bajó Ocampo. No va a estar al mando del Banco Central. Caputo, ministro de Economía. Las novedades. Bullrich, ministra de Seguridad. Tarde de novedades ahí en el hotel. ¿Quién va al Banco Central? Mucha información tiene Miguel Ponce de León. Primero vamos en vivo y en directo a la puerta del hotel. Emma, estás en vivo, dale. Carlos, sí, tal cual, confirmado. Luis Caputo confirmado como ministro de Economía. También te cuento que estuvo reunido Hernán Lombardi con Karina Milei hasta hace instantes nada más. Y también por la entrada de Avenida Córdoba vemos a Santiago Caputo que entra y sale del hotel. Pero sí, confirmado Luis Caputo como ministro de Economía. Carlitos. Bien, lo decía recién Tomás Méndez, lo decía recién Miguel Ponce de León. Miguel, confirmado, lo dice Manuel en la puerta del Hotel Libertador, Luis Caputo, ministro de Economía. ¿Qué implica esto?
Implica que es la primera llegada de alguien del gobierno de Mauricio Macri, que estuvo entre el 2016 y 2019, este gobierno de Javier Milei. Toto Caputo, sí, termina asumiendo como ministro de Economía, como todos lo están mencionando, va a ser alguien muy importante y es alguien directamente de Mauricio Macri. Después se está mencionando a Demian Reidel, que fue número 2 de Sturzenegger, como un posible compañero de él, entre comillas, porque estaría a cargo del Banco Central. Todo esto lo que va a ir definiendo es quiénes van a integrar este gabinete definitivo. Y además va a plantear una pregunta, Carlos. Sí. ¿Van a hablar de dolarización en el marco de que ya no está Emilio Campo? Eso lo vamos a ver en las próximas horas. Bien, Juárez, ¿qué pasa si en el Congreso los dirigentes de radicales, los representantes del radicalismo, diputados, senadores, tienen que votar la dolarización? ¿Qué hacen esos representantes del radicalismo? Bueno, yo creo que en ese aspecto me parece que la Argentina, una de las formas de la autonomía y de la soberanía es tener una moneda propia. Sí. No creo que sea el camino de la dolarización, porque además en un país de Latinoamérica donde se probó, como el caso de Ecuador, pasaron 25 años y no se convirtió precisamente en Alemania. Entonces, me parece que en eso no va a haber un consenso para lograr una ley de esas características. Y además porque el oficialismo que pasa a oposición tiene una mayoría importante en el Senado de la Nación, está a 3, 4 senadores de tener la mitad más uno de la representación en el Senado, por lo tanto no va a haber, y en la Cámara de Diputados todavía mucho más complejo lograr una mayoría para una ley de esas características. Ya yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿No? Decir, bueno, esta ley sí, esta ley no. Por ejemplo, la dolarización no. El tema del Banco Central, eliminar el Banco Central, ¿sí o no? No, porque el Banco Central es tener, primero que el Banco Central tener una moneda propia implica tener un Banco Central. Y si se diera lo de la dolarización, también vas a tener un Banco Central, que es el de Estados Unidos. Entonces no es que no va a haber Banco Central. Lo que hay que tener es un Banco Central que funcione de manera autónoma, que fije la política monetaria y que no haya una emisión sin respaldo. Es eso lo que se tiene que trabajar, para lo cual sí es necesario una administración sana, una administración sin gastos que no estén debidamente justificados y obviamente tener una economía fuerte, exportadora al mundo para tener divisa y tener el respaldo que se tuvo en determinado momento en la economía argentina con 60.000 millones de dólares de respaldo en el Banco Central, que hoy no se tiene. Pero para eso necesitamos que la economía comience a funcionar, no solo internamente, sino externamente, porque se necesita el ingreso de divisa. Y bueno, habrá que terminar con una serie de medidas económicas y financieras que evidentemente nos llevaron hasta acá y que no dieron resultado. Ahora, Juárez, otro punto, ¿sí? El radicalismo, juicio de las juntas, el radicalismo fue un partido, y es un partido, ¿sí? Vinculado de manera muy fuerte al tema de los derechos humanos. Sin embargo, hoy se vuelve a discutir con respecto a si sí o si no, se vuelve a discutir si esto efectivamente sucedió, si eran 8.000 o 30.000. ¿Qué pasa con el radicalismo, con ese radicalismo que en su momento avaló y fue muy importante por el tema del juicio de las juntas, el tema de la CONADEP? ¿Qué pasa con ese radicalismo? No, yo creo que el radicalismo tiene una base de lo que quiere como gobierno, de lo que quiere para la Argentina, lo tuvo históricamente, que lo fue ayornando ahora al siglo XXI, y que hay cuestiones que, bueno, que ya no se discuten, no se discuten, digamos, en el mundo, por lo tanto eso hace que haya un reacomodamiento, pero hay cuestiones que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la educación pública, con la gratuidad de la universidad, con el ingreso irrestricto, y que tiene que ver con hoy el Estado, por ejemplo, el tema de investigación e innovación, por eso la defensa del CONICET, digamos, el tema de mejorar la cadena de valor en términos productivos, es decir, no podemos seguir sacando todo lo que tiene que ver con las exportaciones, con los productos primarios, sin tener una reconversión industrial, porque eso da un mejor valor, da una mejor competitividad. El hecho de tener vaca muerta y tener YPF es estratégico para definir un modelo de desarrollo productivo. Ahora,
Lo mismo que la energía eléctrica. Se habla mucho de YPF y Javier Milei ya dijo que iba a privatizar YPF. Está bien, es su posición. Es su posición. En los 90 sucedió y después vimos lo que pasó. Se reestatizó porque la Argentina no podía definir su política de desarrollo. Y creo que a eso también va a generar un gran debate. No está mal el debate. Y quienes estén de acuerdo votarán por la privatización. Quienes no estamos de acuerdo con la privatización nos opondremos. Pero tiene que ver con los equilibrios que ofrece la democracia. Nadie se tiene que sentir ofendido por eso. Bien, ahora Miguel, hablando con respecto a YPF, Javier Milei dijo la privatización de Aguas, de AISA, la privatización de YPF, la privatización de la televisión pública. ¿Qué pasa con respecto a eso y cuándo va a empezar a actuar con respecto a esas decisiones Javier Milei? A partir del 10 de diciembre, Javier Milei lo que va a buscar es empezar a concretar paulatinamente este modelo que él tiene que implica achicar el Estado para que haya más mercado. Varias de sus políticas son similares a las que ya hizo Carlos Saúl Menem, que implicaron privatizar varias de las empresas que estaban directamente en el Estado. Ya se menciona, por ejemplo, a la parte que es del Estado correspondiente a YPF, a Aguas de AISA, los medios públicos. Son muchas las empresas que hoy pertenecen al Estado y que en un gobierno de Javier Milei serían privatizadas. Él dice que eso no solo permite bajar el gasto, sino que va a hacer que todo sea más eficiente. Bien, Luis Caputo, ministro de Economía, lo acaba de decir Emanuel, ahí está en la puerta del Hotel Libertador. Emma, decime si hay algún otro nombre, me llamás. ¿Qué pasa con respecto a los nombres del gabinete? ¿Surgió alguno más? ¿Hay expectativa con respecto a Patricia Bullrich? ¿Si va a ser la ministra de Seguridad, sí o no? Emma, estás en vivo y en directo, decime, ¿qué pasa ahí? Dale. Carlito, sí, confirmado Luis Caputo. No se descarta a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Y mira, acá desde que se confirmó Luis Caputo como ministro de Economía, es más la gente que llegó. Mirá acá enfrente también un montón de personas que llegan al lugar, que llegan al búnker de La Libertad Avanza. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? No quiero salir. No quieres salir. Contame de dónde sos. Soy de acá de Capital, pero no quiero salir. ¿Por qué te acercaste acá al búnker? Tenía curiosidad de saber dónde estaba el ¿Te nuevo gustaría ver presidente. al presidente electo? Sí. ¿Qué le dirías? Que sí. Que no se olvide de los pobres. Muy bien. Y a partir del 10 de diciembre, ¿qué esperás para el país? Espero que se mejore. Muchas gracias. Espero mucha esperanza. Gracias. Hola, ¿de dónde sos? Me matás, de Corrientes. ¿Viniste desde Corrientes cuándo? No, estoy estudiando acá en Buenos Aires. Ok, ¿y por qué te acercaste acá al búnker de Milei? Porque me quedaba de paso, estoy estudiando en la UCEMA justamente. Estoy acá a 2 cuadras y me acordé que estaban instalados por acá. ¿Y qué opinás de que sea el nuevo presidente electo? Y realmente es impresionante que un presidente, que un candidato que haya plantado ajustes, etcétera, haya ganado. Creo que es una representación de lo malo que fue el gobierno anterior, más allá de todos los problemas que hubo, realmente es impresionante. Perfecto, muchas gracias. Ahí vuelvo, Emma, ahí vuelvo. Carlitos, bien, más. Dale, cuando vos quieras. Cualquier Manejalo, nombre vos me avisás, cualquier situación me avisás. Juárez, ¿por qué ganó Milei? ¿Cómo? ¿Por qué ganó Milei? Y ganó Milei porque, a ver, yo hace tiempo que digo que Milei es consecuencia, no causa. Porque la política no ha dado la respuesta frente a los problemas sociales, frente a distintas cuestiones, y la gente buscó, yo creo que es un tema no tanto de orden político, sino de orden social. Es lo que los sociólogos denominan apalancamiento social. Hay una ruptura de un poder instituyente contra un poder instituido. Por eso genera un cambio tan brusco, tan amplio, con un dirigente que hace exactamente 3 años, podemos decir, que está activamente en la política. Sí. Dio un giro muy amplio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer desde la política? Bueno, tenemos que... va a haber recambios. Digamos, la llegada de Milei fue, de alguna manera, el retiro político, el retiro de dirigencia, de parte de la dirigencia empresarial, social. Eso es un dato de la realidad, uno no lo puede soslayar. Y esto no significa tirar a nadie por la ventana, simplemente es un dato, un cambio generacional muy importante y que hay que interpretarlo y que en lugar de enojarse o de culparlo de algo, creo que tenemos que revisar cómo rehacemos la fortaleza de la política y de los partidos políticos
para volver nuevamente a conducir el Estado de manera eficiente, eficaz, Sí. un Estado que sea fuerte, dinámico, ágil y que dé respuestas. Bien, Miguel, ¿cuándo se anuncia el nuevo gabinete? Porque estamos viendo muchas personas que van a ser parte de ese gabinete. Veíamos a Mariano Cunio Libarona en Justicia, sí, Francos en el Ministerio de Interior, Diana Mondino en Cancillería. ¿Cuándo se anuncia? Oficialmente lo que vamos a tener es después con los decretos, los totalmente confirmados ministros del gobierno de Javier Milei. Lo que vamos a tener al mismo tiempo es versiones sobre quiénes van a estar. Por ejemplo, Miguel Ángel Toma puede llegar a ser uno de los que esté en la AFI, es uno de los nombres que se mencionan. Hasta ahora lo que tiene el gobierno de Javier Milei son distintos dirigentes, algunos que responden directamente a él, otros que pertenecen al peronismo de centro, algunos fueron otros dirigentes históricos y del gobierno de Mauricio Macri, por ahora solo tenemos a Caputo. Vamos a ver, Carlos, por ejemplo, qué va a hacer Patricia Bullrich. Va a estar en el Ministerio de Seguridad, puede tener algún otro rol. Lo más probable es que Mauricio Macri tenga algunos otros dirigentes que no solo sean segundas líneas en el gobierno de Javier Milei. Bien, atrás tuyo, Miguel, estábamos viendo la imagen, ¿sí? Esa imagen, la policía, la custodia, estamos en el Hotel Libertador, ahí está reunido Javier Milei, ahí se decidió hace instantes, Miguel, la designación o el nombramiento de Luis Caputo como ministro de Economía, ¿sí? Eso es lo que sucedió ahí, ¿sí? Bien, ahí estamos en ese lugar, ahora volvemos ahí. ¿Por qué, Juárez, una parte del radicalismo, se lo pido cortito, una parte del radicalismo apoyó a Massa y otra parte no lo apoyó? ¿Qué pasó? No, porque hubo una libertad de acción para todos, Sí. es decir, y cada uno tomó el camino que consideró más correcto. No existen los dueños de los votos o de los votantes. Sí, La sociedad en 40 años de democracia Sí. tiene muy en claro a quién elegir y a quién no elegir. Y si eligió a alguien circunstancialmente que no le va a responder de acuerdo a las necesidades y a la demanda que tiene la sociedad, porque ahí sí la sociedad funciona como un mercado, hay una demanda de Sí. respuesta, bueno, si no está esa respuesta le va a quitar ese apoyo y se lo va a quitar en la elección, se lo puede quitar en la elección legislativa del 2025. bien. Entonces, cada uno tomó una decisión. Eso no debiera ser para nadie un motivo de discusión. Me parece que tiene que ver con el pensamiento, con el fuero interno de cada uno. Bien, las dos imágenes del medio tienen que ver con lo que está sucediendo en ese lugar. Milei adentro del Hotel Libertador, Luis Caputo, ministro de Economía. También